y por la palabra que el Espíritu de Dios te ha traído en este lugar. Si estás viendo el vídeo, yo sé que Dios te ha colocado ahí. Muchos podéis pensar que tal vez me trajo el amigo, me invitó la hermana, el primo. Yo sé que no. Yo sé que fue el Espíritu de Dios interesado, usando cualquier vida, cualquier circunstancia, el que te trajo a este lugar. Porque Él quiere ocuparse de ti. Amén. Así que quiero que le digas conmigo: Señor, te he dicho antes, pero te lo vuelvo a decir, estoy dispuesto a abrir mi corazón. Te pido que me ayudes a escuchar tu voz, lo que tú demandes de mí, yo haré. Quiero venir a sacar toda la basura que hay en mi interior y necesito tu ayuda. Te la pido en el nombre de Jesús. Amén. Nunca más vamos a ser los mismos a partir de hoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Qué pocos amén. Unos cuantos nunca más van a ser los mismos a partir de hoy. Amén. Amén. Hace un par de semanas, compartiendo con unos amigos, pues yo les comencé a hablar del tema que voy a hablar hoy y les dije, bueno, yo he sentido en mi espíritu que Dios quiere que indaguéis en este tema porque veo como un parón espiritual en vuestras vidas y sé que sois gente de Dios. Y bueno, estuvimos ahí compartiendo y les dije, pues, indagar acerca de todo esto que les estaba hablando. Y automáticamente seguido comenzaron a venir un montón de preguntas a mi mente. ¿Cuántos hemos oído que Dios quiere que nosotros seamos prosperados? ¿Cuántos hemos oído decir, Dios quiere que tú tengas salud? Y en verdad lo quiere. Y en verdad Dios quiere que tú seas prosperado. ¿Cuántos hemos oído decir, bueno, hermano, tranquilo, espere, Dios lo va a sacar de ahí? ¿Verdad? Yo me fui con todas estas preguntas cuando dejé a estos amigos para mi casa y oía una voz en mi interior que quería levantarse en medio de estos pensamientos. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Porque si somos sinceros, muchos de nosotros hemos podido ver o apreciar circunstancias en vidas de personas que aman genuinamente a Dios, que quieren avanzar con el Señor, que desean todo lo que Dios desea para sus vidas, pero vemos como unos frenos, vemos como unas parálisis. A veces en el área financiera ves el azote por años de esos hermanos con la escasez. A veces ves como si las maldiciones, hacemos llamados al altar y quebramos esas maldiciones y declaramos que todo eso está roto. Y vemos como tiempos después, como si todo volviera a retomarse. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Y toda esta información, si no es plasmada, si no es llevada a la palabra de Dios, Satanás la puede usar contra nosotros. Así que después de salir de la casa de estos amigos, el diablo comenzó a golpearme con todos estos pensamientos. ¿Dónde está tu Dios? Y yo clamé al Señor y le dije, yo sé que hay una explicación para todo. Y Él comenzó a traerme la vida de mis seres amados y un montón de cosas que habían sucedido ahí que yo no entendía. Entonces rápidamente me fui a su presencia y le dije, mira, tengo el corazón lleno de basura y esta basura es hacia ti. Entonces yo necesito simplemente ser una persona que te crea, que te ame, que no importe lo que venga, que yo de igual manera te voy a alabar. Saca esto de aquí. Porque yo sentía en mi espíritu que eso que se había filtrado ahí había hecho una pared, había hecho una división entre Dios y yo. Pero después de que Dios sanó todo esto y pude alabarle aún sin entender nada, pues a Él le plació hacerme entender. Y Él comenzó en esta semana
a trabajar conmigo, juntamente conmigo, para hablarme acerca de un tema que es el que yo os quiero traer hoy, y es la iniquidad. Él me habló de todos estos desiertos, de todas estas situaciones trágicas que un hombre, una mujer que ama a Dios pueden vivir y están escritas en la palabra de Dios. Pero no solamente hoy vas a tener la información de todo esto, sino que yo declaro sobre tu vida que hoy vas a quebrar todo esto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque esto es importante, amén. Hoy se va a terminar el reinado de Satanás en la vida de muchos aquí, no, en la vida de todos en este lugar, amén, amén. Dale un aplauso a Jesús, quiero escuchar ese aplauso afirmando que así va a ser. Yo en ti confío, Señor, y no son mis palabras, es tu poder el que va a hacer todo esto. Primeramente, quiero leerte un texto con el que Dios siempre me ha hablado, pero llegó la revelación a mi espíritu. Es Éxodo 34:7. Te lo voy a leer. Dice, que guarda misericordia a millares. Está hablando de Dios. Dios que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad, di conmigo, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Atento a este texto. Que visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Esto nos está hablando de algo que es transferido de padres a hijos, de generación en generación, que se llama iniquidad. Y de alguna manera esta iniquidad en un momento de tu vida llegó a ti. Ahora bien, ¿qué es la iniquidad? Lo primero que tienes que saber es que la iniquidad no es pecado. La iniquidad y pecado son dos cosas diferentes. Hace mucho tiempo yo pensaba que iniquidad y pecado eran la misma cosa, dicha de diferente manera. Pero esto no es así. En este texto que hemos leído, Dios nos dice claramente que Él perdona la iniquidad, que Él perdona el pecado y que Él perdona la rebelión. Tres cosas diferentes. Y cuando nosotros como cristianos no sabemos hacer estas distinciones, no escudriñamos en la palabra, no sabemos tratar con el pecado, tratar con la iniquidad o tratar con la rebelión, porque lo metemos todo en el mismo saco. Y cuando dices yo te pido perdón por mis pecados, tú crees que tu vida ya está resuelta. Y esto no es así. Y hoy lo vamos a ver. Estas tres cosas son tres cosas completamente diferentes. Cuando hablamos del pecado, bíblicamente el pecado es errar el blanco o transgredir, quebrar las leyes de Dios, la ley de Dios. Es decir, cuando tú quebrantas una ley de Dios, tú estás pecando. ¿Amén? Pero ahora bien, cuando estamos hablando de iniquidad, si vamos al original, iniquidad es lo que está torcido, lo que está desviado. Y hay un diccionario que dice lo que pervierte el diseño original. Me gusta esta definición. Lo que pervierte el diseño original. Ahora date cuenta en algo. Dios en la Escritura no nos dice que Él visite pecados. Los pecados que mi madre comete son de mi madre y los míos son míos. Tampoco Dios dice en la Escritura que Dios visite la rebelión. A ti te puede salir un hijo completamente rebelde que será su parte con Dios. Pero Dios nos está diciendo aquí que Él visita la iniquidad. Es decir, que esta iniquidad es la que va pasando de generación en generación. Y esto es una verdad. No solo una realidad, es la verdad y está escrita en la palabra de Dios. Cuando Dios pensó en ti,
Cuando Dios pensó en crearte en esta tierra, Él pensó en ti con un diseño original perfecto. Él pensó crearte perfecto. Dentro de este diseño original entraba tu salud, entraba que tú no tuvieras problemas financieros, entraba tu libertad espiritual, entraba que tú tuvieras un oído o unos ojos afinados, abiertos a las cosas del Espíritu. Pero algo sucedió. Os voy a explicar con un ejemplo. Cuando se va a llevar adelante una construcción, cuando se va a construir un edificio, los arquitectos, los aparejadores, yo no sé bien cómo va este mundo, pero supongo que ahí los entendidos se sientan a una mesa y sobre unos planos ellos comienzan a trazar un diseño que será el diseño original que ese edificio, una vez levantado, lleve. Ellos primero plasman ahí en la mesa lo que luego va a ser llevado a luz. ¿Amén? Pero puede suceder algo. Puede suceder que el plano está trazado, puede suceder que esas grúas, esas máquinas excavadoras comienzan con esa construcción, comienzan a levantar la construcción y de pronto viene un terremoto, mueve los cimientos y el diseño original queda quebrado, queda torcido. No es que los aparejadores, no es que aquellos hombres hicieran mal sobre el plano, el proyecto. Es que algo externo sucedió que torció el plan. ¿Estamos entendiendo? Así es la iniquidad. La iniquidad es como este terremoto que golpea el plan original que Dios tuvo para ti. ¿Qué sucede? Aquí entra el cumplimiento de las promesas. ¿Cuántos tenemos una promesa del Señor? Dios ha cumplido muchísimas promesas en esta casa, amén. La última ha sido tremenda y me he enterado ayer a la noche, ha sido tremenda, pero tengo que pedir permiso y lo haremos. Y ha cumplido muchísimas promesas, cosas gloriosas, pero ¿cuántos honestamente podemos decir que todavía estamos esperando la promesa? Amén. Aquí es donde entra la iniquidad. Estas promesas que Dios te hizo vienen plasmadas, vienen trazadas en el diseño original de Dios. Porque cuando Dios te promete la salud, esta salud viene sujeta a un diseño original que Dios hizo para ti. Cuando Dios te promete, yo te voy a abundar y te voy a sobreabundar, viene sujeto a un diseño original que en esa mesa en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, trazaron para ti. Pero también algo sucedió. Tienes la promesa, tienes a tu Padre que no miente, pero viene el terremoto de la iniquidad y golpea contra esto. Sucede entonces que la iniquidad opera contra tu mente, diciéndote: ¿dónde está tu Dios? Porque claro, naturalmente una mente dice: yo te he creído, yo he esperado en ti, he hecho todo lo que me has dicho, tengo la promesa, la levanto y con mis ojos naturales no la veo. Así que lo que Satanás ha tramado en tu mente es desesperanza, desánimo. Dios no te va a cumplir. Mira la fecha de año que estamos, Dios no te va a cumplir, Dios no se acuerda de ti. Pero en verdad, Dios desde los cielos está clamando: hijo, hija, hay algo que separa mi rostro de vosotros y se llama iniquidad. Es tu responsabilidad y no la mía purgar, sacar, quebrar esa iniquidad de ahí. Y esto es lo que hoy vamos a hacer. Amén. Por eso sé que después de este día van a suceder cosas gloriosas, aún mayores cosas de las que han sucedido hasta el día de hoy. ¿Cuántos lo pueden creer? Y no solo en fe, sino diciendo: de verdad lo creo y te voy a dar un aplauso porque hecho está.
Yo te creo, Señor. Ahora, tal vez estás preguntándote ahí, pero ¿por qué este terremoto llamado iniquidad afectó mi vida? ¿Y qué tengo que ver yo con todo esto? Yo no quiero saber nada de esto. Déjame explicarte que nosotros somos seres naturales. ¿Amén? ¿Cuántos saben que somos seres naturales? Y como seres naturales que somos, nosotros tenemos una herencia genética natural en nuestro ADN. Tenemos un ADN natural. De esta genética es de donde proviene toda la información de qué color de pelo voy a tener, de qué color de ojos yo voy a tener o tengo, cuál es el color de mi piel, mi estatura. Este ADN marca el proceso de repetición genética y es el que marca el hecho de que personas hoy, de que yo pueda parecerme a mi padre o pueda parecerme a mi madre. ¿Cuántos de aquí localizamos? Yo tengo, fíjate, una mancha en el cuerpo idéntica a la de mi madre. Y el lunar me salió en el mismo sitio que mi padre. Tiene las orejas grandes como el abuelo. ¿Cuántos hemos oído alguna vez estas cosas en nuestra familia? ¿Verdad? Todo esto se debe a que tenemos un código genético que va a ser transferido de generación en generación. Tenemos un ADN natural, pero de la misma manera que tenemos un ADN natural, ¿cuántos saben que somos seres espirituales? Hoy Dios me dijo, yo puse eternidad en tu corazón. Y es verdad, esto es tremendo. El hombre, aunque quiera, no puede morir. Tú tienes colocado en el corazón de parte de Dios eternidad. Tu espíritu es eterno. Este cuerpo lo vas a dejar aquí, pero nunca vas a morir. Sea para irte sin Él o irte con Él, eres eterno. Somos seres espirituales. Y como seres espirituales también tenemos un ADN espiritual, un código genético espiritual. Y este código es el que marca la repetición de secuencias de actitudes que marcan nuestra conducta, la conducta de los individuos, de nosotros. Yo recuerdo por cuántos años me decían, eres de soberbia como tu abuela. Que ya no es. Hay cosas metidas en nosotros que vienen por este ADN espiritual. Ya no te estoy hablando de un color de ojos, te estoy hablando de cosas que salen fuera del cuerpo biológico. Porque tú y yo somos seres espirituales. Ahora bien, la iniquidad de lo que te he venido hablando, que está metida ahí en nuestro espíritu, es que necesitaría mucho estudio para decirte cómo llegó ahí y todo. Tal vez un día, ¿verdad? Pero hoy la orden que Dios me dio fue, hazles entender qué es, que saquen eso de ellos y caminen para adelante, amén. Así que la iniquidad está metida ahí en nuestro espíritu y es el ADN espiritual negativo, lo malo, lo torcido, lo desviado, aquello que pervierte el diseño original de Dios para ti. Esto es la iniquidad, ADN espiritual negativo. Voy a ponerte un ejemplo. La tierra es como un lugar donde las familias agrupadas por familias, los seres humanos agrupados por familias, corren una carrera de relevos, creo que se dice así, donde el testigo o la posta es pasada, ¿verdad?, de unos a otros. La tierra es un lugar donde las familias agrupadas corren esta carrera pasándose una posta, un testigo de unos a otros. Este testigo que cada familia tiene con ella se llama iniquidad. Y en cada testigo va a haber un ADN espiritual diferente, comprendido dependiendo de la maldad que ha habido en esa línea generacional. Pero lo que tú tienes que saber es que esta posta, la palabra de Dios dice que comienza a pasarse de abuelos a padres, de padres a hijos, y tú hoy estás con ella en la mano.
Y se supone tienes que correr una carrera. Pero lo que Dios quiere para sus hijos es que esto termine y tú destruyas esta posta de iniquidad, este testigo de iniquidad, y tomes lo que ha sido tomado para ti en los cielos y tú vayas a pasar a tu próxima generación el testigo de Cristo, no el testigo de la iniquidad. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Pues dale el aplauso bien fuerte a Jesús. Tú podrías decirme todo lo que florecía en mi corazón, hablándole a Dios. Yo lo he escrito ahí, porque yo le decía, esto no es justo. No es justo, Señor, que yo pague nada de lo que otros han hecho. Pero justo o no justo, el Espíritu de Dios me contestó, tú vives en un mundo que está estrechamente interrelacionado unos con otros entre sí. Tanto es así que yo no pedí en ningún momento venir al mundo en un momento en el que el ozono está siendo destruido. Yo no pedí venir al mundo en un momento en el que la contaminación, la polución es tan fuerte, el sol está haciendo tanto daño en la piel. Yo no lo pedí, pero porque como humanos, como el mundo en sí, estamos estrechamente interrelacionados, a mí me está tocando vivir algo que otros hicieron mal y yo estoy tragando las consecuencias. Lo que yo haga en el 2014 también va a afectar a generaciones futuras. ¿Cuántos saben esto? Pues si esto es así, hablando del mundo, de la sociedad, ¿cuánto más esto será así en la vida familiar? Esto en tu familia está estrechamente relacionado. Y lo sé, no es justo, pero es la ley de Dios. Y las cosas que tú y yo hoy no entendemos, un día en el cielo las entenderemos. Voy a ponerte un ejemplo de cómo opera la iniquidad. Vamos a suponer que una mujer está embarazada. Y esa mujer embarazada con un bebé en su vientre frecuentemente está expuesta a rayos X. Va a suceder que estos rayos X van a afectar el embrión y ese embrión va a empezar a malformarse. Así que cuando nace, ese niño no pidió nacer malformado, no pidió nacer desviado, pero algo sucedió. Algo que su mamá hizo mientras él estaba en el vientre afectó su vida. ¿Cuántos podemos entender esto? Así es el pecado y la iniquidad. Todo lo que tus bisabuelos hacen o han hecho, todo lo que tus abuelos han hecho, todo lo que tus padres han hecho, está directamente relacionado contigo. Dios dice, visito esa maldad, visito esa iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Por tanto, ahí estás tú. ¿Qué sucede hoy? Que esa iniquidad que tú llevas como testigo en la mano, esa posta, está siendo visitada por Dios, porque la palabra de Dios dice que es visitada, y si una cosa Dios no puede hacer en este mundo es negarse a Él mismo. Si Él escribió que la visita, Él la tiene que visitar. Y no es justo, y no lo pediste, pero es así porque es la ley de Dios. Vamos a leer en Jeremías 31, 29 y... no sé si es el 29 y 30, creo que es. Te lo voy a leer yo. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos, tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren uvas agrias tendrán la dentera. ¿Qué significa esto? ¿Cómo alguien puede comer amargo y sus hijos
prueban la amargura en su boca. ¿Cómo yo puedo comer algo amargo? Y mi hijo Orchi está diciendo, siento la amargura en mi boca. Esto es lo que este texto quiere decir. Esta expresión hebrea literalmente significa que si tú pecas, tus hijos van a gustar del mismo pecado. Ahora bien, ahí Jeremías estaba hablando de días, estaba profetizando de días en los que esto sería cortado. Nosotros estamos en esos días, amén. Pero vamos a ver más adelante cómo terminar con esto. ¿De qué manera esta iniquidad te puede afectar? Yo quiero que el pueblo me diga, porque de verdad que no tanto me importa hoy predicar, sino que el pueblo entienda lo que estamos hablando. Yo quiero que el pueblo me diga si se está entendiendo qué es la iniquidad, cómo viene. Alzarme ahí la mano si lo estáis entendiendo. Amén. ¿De qué manera puede afectarnos esta iniquidad? Vamos a suponer que tú tienes en tu línea generacional alcohol. Tu abuelo era un borracho, tu papá es un borracho. No estoy hablando de una persona que ha pecado ocasionalmente y se encontró, se agarró una borrachera y le cerró la puerta. Estoy hablando de una persona que abrió la puerta al pecado. Y eso se metió ahí. Se abrió la puerta al pecado por pecar consecutivamente en el mismo pecado y una iniquidad vino a anidar ahí. Sucede que tal vez tú nunca probaste una gota de alcohol y todo tu ser tiende a inclinarse por el alcohol. Es como si tú pensaras desde joven, desde niño, que tus problemas los va a solucionar el alcohol. Y es como una fuerza dentro de ti que te arrastra a cometer los mismos pecados. ¿Por qué? Porque hay una iniquidad metida ahí que se llama alcoholismo. Vamos a suponer que en tu línea generacional hay una adicción a las drogas. Y tú nunca consumiste las drogas, pero te sientes afectado de alguna manera y tienes como una tendencia, una propensidad a las adicciones. Ayer una persona me compartía, mi familia está llena de adicciones. No fueron adicciones marcadas a algo, pero todos quedaban adictos a algo. Y cuando salían de una adicción entraban en otra. Y cuando salían de esa adicción entraban en otra. Una iniquidad bien marcada ahí. Y tal vez lo vas a entender mejor con este ejemplo. Vamos a suponer que hay una línea generacional donde la lujuria está metida. Tus abuelos cometieron pecados sexuales. Quiero decirte algo. La iniquidad y el pecado nunca van para atrás. Visitan las generaciones cada una con más fuerza. Así que si tu bisabuelo hizo 2, tu abuelo hizo 3, tu padre hizo 4 y tú vas a hacer 5. Así opera la iniquidad. Cuando la lujuria está metida en una familia, tal vez el bisabuelo tuvo un adulterio y en lugar de cortar y cerrar esta puerta, quedó adúltero. Esto lo vemos también en la Biblia con David. Él cometió un adulterio y su hijo Salomón tuvo todavía un mayor poder espiritual maligno en esto y las mujeres, las cientos de mujeres lo desviaron de Dios. Así que tu bisabuelo cometió un adulterio, pero tu abuelo ya tiene más
fuerza, esta iniquidad, y tal vez era un mujeriego. Y a tu padre le vino una desviación aún mayor y vino una desviación sexual. Ya le daba igual un hombre que una mujer. Y resulta que tú eres una persona cimentada en Cristo, que le has dicho a Cristo sí y amén, y estás siendo atacado, estás siendo perseguido por sueños que te atacan, por pensamientos, por iniquidad. ¿Qué hiciste para que esto estuviera ahí? Nada. Pero Dios visita esto y a ti te toca cortarlo. Yo he visto niños, una de las niñas está puesta como ejemplo en mi libro, cuando Dios empezó a hablarme de todas estas cosas. Qué terrible que niños que nunca han sido molestados sexualmente, nunca han tenido ningún contacto sexual con nada, no tienen ni idea de lo que es el sexo. Aquella niña no tenía ni año y medio y tenía comportamientos desviados para su edad. Ella se masturbaba donde podía. Estoy hablando de una niña de año y medio. Nunca había sido molestada, nunca había sido abusada, no sabía nada de sexo y no ha podido ver una película pornográfica porque no hubiera entendido nada. ¿Qué quiere decir esto? Que la maldad estaba golpeando esa vida para hacerse lugar. ¿Lo estamos entendiendo? Yo le pido al Espíritu de Dios que comience a darte flashes, recuerdos. Esta iniquidad también puede operar en el cuerpo, no solamente con comportamientos adictivos o sexuales. Esta iniquidad puede operar en forma de enfermedad. ¿Cuántos aquí hemos ido al médico a decirle algo? Me duele aquí, me duele allí, tal vez con un problema más profundo. Y nos hemos encontrado con que el médico saca un cuestionario. El médico saca una serie de preguntas que te dicen: ¿tu papá ha tenido cáncer? ¿Tu abuela ha tenido diabetes? ¿Alguna enfermedad importante que me tengas que decir? ¿Cuántos hemos vivido esto? Ahora dime, ¿por qué este médico te está preguntando todo eso si ni el cáncer, ni la diabetes, ni ninguna de estas cosas es contagiosa? ¿Por qué? Porque ellos están buscando tu línea generacional. Ellos no lo saben porque les falta el eslabón de Dios. Tal vez no pueden científicamente decir cómo es que sucede, pero lo que sí saben es que las enfermedades se heredan. Pasan de una generación a otra. Y aquí es donde nosotros, los cristianos, solemos hablar de las maldiciones. Cuando algo se repite en una vida, nosotros decimos, hay una maldición en esa vida, ¿verdad? Amén. Te voy a decir por qué esto es así. La iniquidad es también algo donde, escucha bien, atiende esto, donde la maldición encuentra donde aferrarse. Te voy a leer esto en Proverbios. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Para que la maldición llegue a una vida, tiene que haber una causa. Así que sería como que la maldición, ese poder espiritual que es arrojado, que es derramado sobre alguien, está buscando dónde posarse. Y la maldición siempre va a querer encontrar iniquidad. Porque donde encuentra la iniquidad, encuentra su nido. Por esto es tan importante tener que quebrar la iniquidad. Hace unos días una persona me decía, ¿cómo puede ser que estoy viviendo? Me estaba compartiendo algo que está viviendo en su vida horrible. Y me decía, ¿cómo puede ser que estoy de nuevo en este infierno? ¿Cómo puede ser
que he entendido, he visto que esto es generacional, que mi abuela lo sufrió, que mi madre lo sufrió, que yo lo he sufrido. He visto que lo he entendido. Le he pedido al Señor que quiebre esta maldición. La he quebrado, la he roto. He hecho de todo, Ana. ¿Cómo puede ser que esté en el mismo infierno otra vez? Y pude compartir con esta persona todo lo que Dios me había enseñado en esta semana. Lo que sucede es que hay maldiciones que están tan arraigadas en la iniquidad que nosotros nos encargamos de cortar y quebrar y vamos a atentar contra la maldición, cuando en realidad lo que necesita ser quebrado en esa vida no es una maldición generacional, sino la iniquidad que hizo, donde la maldición hizo el nido. Porque si no, va a ser como cortar y cortar y cortar y podar hojas con la fe de que esas hojas no vuelvan a salir. Mejor vete y pudre las raíces y el árbol entero no va a salir. ¿Amén? Esto es lo que hace la iniquidad. En verdad no podría daros todo el estudio de la iniquidad, pero rápidamente quisiera deciros que otra escritura dice que los huesos se van secando a causa de la iniquidad. Muchas artritis, osteoporosis. Vemos huesos torcidos en personas, hombres y mujeres bellos de Dios, que Dios los creó con un diseño original y están torcidos. Se ve claramente el azote de la iniquidad sobre esas vidas. Se ve claramente que no han sacado, que no han purgado esa iniquidad de esos cuerpos. Muchos tumores y malformaciones en los cuerpos, lo podemos ver en Isaías, son formados a causa de la iniquidad. ¡Qué tremendo esto! Ni los médicos pueden explicar. Una persona ha sufrido un proceso de tumores y le ha salido un tumor y se lo han extirpado, y le ha salido otro tumor y se lo han extirpado, y le ha salido otro tumor y se lo han extirpado, y así hasta que al final los médicos ven que todo su cuerpo está limpio, que no hay un solo tumor en ese cuerpo, que está limpio, pero el mismo médico declara por su boca: puede volver a salir. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede agarrarse en Dios, pero esto tiene base bíblica. Te voy a decir por qué. Porque la iniquidad es una sustancia que está metida en tu espíritu, hemos dicho, ¿verdad? Pero la Biblia enseña que esta sustancia hay oscura, negra. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Si una persona que tiene problemas respiratorios viene y le hacen un chequeo y le hacen una radiografía, vamos a ver una radiografía con unos pulmones negros, una mancha negra. Si a ti te hicieran un chequeo en el mundo espiritual, a tu espíritu, una radiografía a tu espíritu, y ese espíritu está sin limpiar de iniquidad, vas a ver que hay una mancha negra. Pero el problema, como os he dicho, es que la iniquidad nunca retrocede. La iniquidad quiere ganar terreno. Así que pronto esa sustancia va a traspasar, va a permear tu alma. Y no se conforma y va a querer traspasar y va a querer permear tu cuerpo. Y empiezan a salir tumores y empiezan a salir bultos y grasas y cosas que ni los médicos saben de dónde salieron. Lo único que esto dice es que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén. Fiel y verdadera. Pablo mismo habló de esta contaminación del alma y del espíritu, para los que están anotando ahí en 2 de Corintios 7:1. También habló de la contaminación de la carne. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, escucha, mira lo que te está diciendo Pablo. Cielos abiertos, tienes promesas de Dios. Hijo, hija, tienes promesas de Dios. Puesto que tienes tales promesas, y ahora te da un consejo, te da una orden: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué? Porque esta suciedad dentro de ti, este lodo, esta mancha negra,
va a devorar el diseño original, va a pervertirlo, y si tú le permites te va a dejar sin promesa. Nunca la esterilidad fue en los diseños de Dios, pero vino la iniquidad de lo que tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos hicieron, y golpeó tu vida y visitó tu cuerpo, y quedaste estéril, y quedaste malformado, y quedaste sin vida. A menos que tú te levantes como hijo de Dios y digas: yo he entendido, y esta sustancia sale de mi cuerpo, sale de mis órganos y sale de toda mi vida. A menos que tú hagas eso, morirás solo con la promesa, porque no la verás en tu mano. Así que este es tu día de salvación. Por eso yo he dicho hoy que hoy es el día de salvación y el día de libertad. Amén. ¿Cuántos le dan ese aplauso bien fuerte a Jesús? La iniquidad también es causa de ruina financiera. Rápidamente apuntamos ahí Ezequiel 18:30. Fíjate cómo la iniquidad se mete en las finanzas. Dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Y escucha: y no os será la iniquidad causa de ruina. La iniquidad es una de las causas más principales, vamos a decir, de la ruina en los hogares. ¿Por qué? Porque Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y tal vez tus abuelitos, tus bisabuelos tuvieron amor al dinero. Tal vez no supieron enseñarte que hay que ser buenos administradores del mundo que Dios nos dio, de los hijos que Dios nos dio y de las finanzas que Dios nos dio. Y tal vez eres una persona que gasta aquí, gasta allí, gasta allí. El otro día iba a Mercadona y el Espíritu de Dios ahí en la caja me dijo: ¿has visto qué fácil es ser mal administrador? Porque estaba mirando en la caja de al lado y yo pensé: esa persona no necesita nada de eso. Se veía de fuera la fascinación. Llegó a la caja: voy a coger esto, voy a coger esto, voy a coger esto. Tenemos que ser administradores de Dios. Porque si no, estamos abriendo la puerta a la iniquidad, al pecado. Y ese pecado va a hacer iniquidad. Deudas. Tal vez no te enseñaron que las deudas no le agradan a Dios. Y te metiste en una, y te metiste en otra, y te metiste en otra, porque fue el estilo de vida que viste en tus papás. De verdad que las maldiciones se heredan, pero las bendiciones también. Si algo puedo decir que yo he oído toda la vida a mi madre, es decirme: mi padre decía, es decir, mi abuelo, mi padre decía no a las deudas. Yo he conocido una casa sin deudas, una familia sin deudas, y me es fácil vivir y fluir sin deudas. Porque me impartieron una herencia, no solo en lo que tú ves hacer, que los hijos van a repetir, sino una herencia en lo espiritual, en cuanto a las finanzas, bien cerrada a Satanás. Amén. ¿Qué sucede con todo esto? Cuando alguien camina con iniquidad y no ha sido libre de ella, lo que sucede es que la iniquidad es un poder espiritual que tiene la capacidad, dada por Dios mismo, de atraer el mal. Mucha gente dice: pero es que yo no entiendo que todo me sale mal. Es que voy a emprender un negocio y me sale mal. Es que voy a emprender una relación y me sale mal. Es que donde pongo el ojo todo sale mal. ¿Cuántos hemos vivido esto alguna vez en nuestras vidas? O en algún área de nuestras vidas. Esto es porque la iniquidad no ha sido purgada de ti. Entonces esta iniquidad tiene el poder de seguirte. El mal, lo torcido, lo desviado y lo pervertido te siguen donde vas. Porque el testigo de la iniquidad está en tu mano. Y ese testigo es como un imán que llama a su reino, al reino del mal. Pero cuando tú quiebras esto y el testigo de la justicia de Dios viene a tu vida, esa justicia comienza a gobernar tu vida, y el bien y la misericordia y la bendición y la salud y todas las cosas del reino de los cielos también te siguen. Por eso dice Dios: la bendición te dará alcance.
Porque los poderes espirituales persiguen. Y como estamos en un mundo natural, a menos que les hagamos frente con armas espirituales, no vamos a poder quebrantarlo. Muchas personas vienen a Jesús, creen en Jesús, se bautizan en obediencia, leen la Biblia, oran, hacen todas las cosas correctamente. Y de pronto, un día, en un momento de su vida, algo se tuerce y todo lo ven negro. Y pareciera que todo el gozo de la salvación de ayer se ha convertido en amargura de hoy. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que estas personas no limpiaron la herencia espiritual. La iniquidad tenía que ser sacada de ellos y no lo hicieron. Pedimos perdón y perdón y perdón y perdón por los pecados. Pero hemos dicho que pecado e iniquidad son cosas diferentes. Así que va a tener que tocar también quebrar, purgar esa iniquidad. Amén. Es verdad que enseñamos desde este púlpito y enseñamos el pastor y yo que hay que aprender a hablar en bendición, que hay que aprender, ¿verdad?, a una mentalidad nueva. Y esto todo es verdad, pero hay veces que detrás de los problemas hay algo más profundo, una raíz más profunda que el hablar bien o el pensar bien, y es la iniquidad. Amén. No quiero decir que siempre sea el caso, pero digo que puede ser. Ahora bien, tú tal vez ya estás ahí diciéndome: el Señor pagó por mis pecados, ¿y por qué yo sigo así? Porque esta es una arma que Satanás suele usar contra el cristiano. Dios ya pagó por tus pecados, por tus iniquidades, por tus enfermedades. Dios Cristo te hizo libre. ¿Cuántos hemos oído esto alguna vez? Déjame ayudarte con esto. Hay que entender que esto en verdad es así, pero esto es así posicionalmente. Ahora te lo voy a explicar. Si nos cerramos en que Cristo me salvó, Cristo me sanó y Cristo me libertó y ya no necesito nada más, esto solamente es falta de conocimiento. Y Dios dijo que su pueblo perecía por falta de conocimiento. Mucha gente que ama al Señor, mucha gente que tiene un deseo genuino de hacer bien las cosas con Dios, de avanzar con Dios, los vemos cómo caen, se levantan, vuelven a caer, se vuelven a levantar. Vemos cómo tienen una parálisis que no pueden seguir. Pues ahora dime, si Cristo rompió todo esto en la cruz, ¿por qué ellos siguen atados? Porque como os he dicho, esto no es así. Posicionalmente es así. ¿Qué quiero decir con esto? Que en verdad cuando Cristo hizo esto en la cruz, tú fuiste sentado en lugares celestes con Cristo y estás sentado allí. Pero aquí en la tierra te va a tocar apropiarte de lo que Jesús hizo allí. La palabra de Dios dice que tú y yo ya no estamos sujetos al yugo de la enfermedad, por sus llagas fuimos sanados. Amén. Por esta regla de 3, todos nosotros tendríamos que estar sanos, completamente sanos. Pero aunque no estamos sujetos al yugo de enfermedad, aunque no estamos sometidos a la enfermedad, ¿cuántos aquí están enfermos? En verdad, no estás sometido o no estar sometido quiere decir que Cristo ya te dio el poder para quebrar eso. Pero no quiere decir que porque tú un día le hayas dicho a Jesús: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y yo quiero que tú seas mi Salvador, esta enfermedad huya despavorida de ti. Vas a tener que conquistar, vas a tener que apropiarte, vas a tener que plantarte con las promesas de Dios y decirle a la enfermedad: tú estás ilegal en mi cuerpo, y vas a tener que salir fuera en el nombre de Jesús. Así es con la iniquidad. Es como si yo te dijera: te voy a regalar una casa, y te la regalo, y en el momento que yo te firmo las escrituras, tú puedes decir, en ese momento que yo te he firmado escrituras, tú puedes decir: soy dueño de una casa. Pero es muy diferente decir soy dueño de una casa a decir ya estoy viviendo en ella.
Del momento en que tú escrituralmente tienes una casa a que vas a entrar en esa vida dentro de esa casa, hay un proceso. Porque allí están mis muebles y esa casa lleva cerrada 10 años y hay polvo y hay suciedad. ¿Lo estamos entendiendo? Así que te va a tocar entrar a la casa, darle luz, quitar el polvo, sacar mis muebles, meter los tuyos y decir, ahora sí yo vivo en mi hogar. Así es con Cristo, que Él en la cruz se llevara tus enfermedades, terminara con tus iniquidades, se llevara los demonios, te diera libertad de la cautividad, no quiere decir que todo viene automático. Lo único que vino automático en esa cruz fue algo general, que fue perdonar tus pecados para que tú y yo podamos estar un día en el reino de los cielos con Él. Esto fue lo único que vino automático. Tanto es así que la misma salvación, el mismo sacrificio de Cristo en aquella cruz, aunque fue para todo el mundo, no todo el mundo lo disfruta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que apropiarnos de esa muerte, de ese sacrificio. Y cuando tú te apropias de Él, ahí sí dices, ahora soy salvo. Yo me he apropiado de la promesa, yo me he apropiado del sacrificio, soy salvo. ¿Amén? Así que lo más importante, y con esto es con lo que vamos a terminar, es saber ahora cómo termino con esta iniquidad. El Señor nos habla en Levítico 20, del 40 al 42, cómo tratar con esta iniquidad. Y nos dice así: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Di conmigo, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Aquí tenemos el secreto para que tú y yo hoy, no mañana, hoy, le pongamos fin a esta iniquidad. Tenemos que entender primero que porque nuestros padres pecaron, es que esta iniquidad está mencionada en la Escritura. Y porque ellos pecaron, nosotros necesitamos cortarlo, necesitamos cerrar la puerta a la iniquidad. ¿Cuántos hemos entendido esto? Para hacer las cosas con entendimiento. Dios en esta Escritura nos está dando el secreto a tratar con la iniquidad. Él nos está diciendo que la manera en que podemos terminar con esto es confesar los pecados, las iniquidades de nuestros padres y confesar nuestras propias iniquidades, nuestros pecados. Porque mucho de lo que tus padres arrastraron, aunque a ti te presionó, tú eres responsable de haberle abierto la puerta y haber entrado en el mismo pecado. ¿Amén? Porque vemos en muchas familias que aunque esta presión se dio, ellos nunca abrieron la puerta. Y tal vez en 10 hijos vemos uno que no abrió la puerta a la lascivia, a la lujuria, al alcohol. Aunque lo golpearon, igual no abrió la puerta. Es nuestra responsabilidad si hemos caído en lo mismo que nuestros padres andaban. Y claro, tú puedes decirme ahora, ¿cómo hago para saber yo los pecados de mis bisabuelos y de mis abuelos y de mis padres, las iniquidades que ellos cometieron? Bueno, pues para eso tenemos al Espíritu de Dios. ¿Habéis visto la importancia cuando Jesús dijo: te voy a dejar a alguien que te va a guiar a toda verdad? Te voy a dejar a alguien que te va a llevar de la mano, que te va a consolar, que va a ser tu consejero, que va a ser tu amigo. ¿Habéis visto la importancia para una vida plena y una vida victoriosa? La importancia de tener al Espíritu de Dios. No como un nombre, como un fuego, como una paloma, sino de tenerlo como un amigo y de tenerlo como Dios. Te vas a sorprender de lo que el Espíritu de Dios va a comenzar a revelarte
de ahora mismo en adelante. Yo voy a pedir aquí, los sugieres me vayan a hacer un favor. Quiero pedir a alguien, a Gelacio mismo, con algún otro. De aquí veo poco, le he visto a él justo con un rayo de luz. Voy a pedir que cojan folios de mi oficina y vayan a repartir a las personas, porque vamos a hacer algo que Dios nos pidió y es algo profético, amén. No vas a olvidar nunca este día, como yo no voy a olvidar, como yo no he olvidado nunca el día que yo hice esto en una chimenea, ahí en el norte de España, en un retiro de líderes, donde muchas de las cosas de mi vida nunca más pudieron hacerme frente. Pero quiero explicarte algo antes y quiero que pongas toda tu atención aquí, amén. Tal vez destruir la iniquidad en tu vida no va a ser en un momento ni en un solo día, porque todo eso se hiló en tu familia, se tramó de generación en generación en generación. Y vas a necesitar la ayuda del Espíritu Santo de hoy en adelante. Yo estuve casi un año apuntando cosas que Él me revelaba. Él abría la boca de mi madre, la boca de mi tía, para revelarme cosas que estaban en el oculto, que estaban escondidas ahí. Y esto mismo Él va a hacer contigo. Pero hoy vamos a declarar que va a ser como esa apertura a esa puerta espiritual para decirle a la iniquidad: yo ya te tengo localizada, yo no te quiero en mi vida y yo te pongo delante la orden de desalojo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy va a ser ese día, pero tú vas a continuar tu trabajo conforme el Espíritu de Dios te va a guiar. Amén. Él va a ir contigo, pero vas a empezar hoy, vas a empezar ahora mismo. Pero quiero explicarte esto en un momento para que ninguna duda vaya a entrar en tu mente. Cuando Dios te está pidiendo que confieses las iniquidades de tus antepasados y que nos arrepintamos de todo esto, escucha bien. Tú no te estás arrepintiendo de los pecados que ellos cometieron. ¿Amén? Tú te estás arrepintiendo, te vas a arrepentir, no por los pecados que ellos cometieron, sino que porque ellos pecaron, que es muy diferente. Y tú vas a entender y le vas a decir a Dios: me arrepiento de estas iniquidades, del pecado de lascivia que mi bisabuelo hizo, que mi abuelo hizo, del pecado de adicción, del pecado de amor al dinero, del pecado de todo lo que Dios te diga. Me arrepiento porque hay pesar en mi corazón, ellos pecaron contra ti y yo estoy pagando las consecuencias. Enfermedades que se repiten, mi papá murió de lo mismo, mi abuelo murió de lo mismo y yo estoy afectado con lo mismo. Pide al Espíritu de Dios: ¿dónde es que esta maldición tiene su nido, tiene su aferre? Y cuando te lo diga, escribe: perdona la iniquidad que mis antepasados cometieron haciendo esto, esto y esto. Tú no vas a pedir perdón por los pecados de nadie para sacarlos del infierno, porque si ellos están en juicio eterno, ellos van a tener que dar cuentas a Dios. Atiéndeme bien esto. No es que yo os estoy pidiendo que pidáis perdón por los antepasados de vuestros abuelos, de vuestros padres, para sacarlos del infierno. No. Pero os estoy pidiendo lo que la Biblia dice de hacer. Confiesa, confesar. Yo confieso, Señor, que ellos lo hicieron mal, que pecaron, que tuvieron todos estos pecados. Lo confieso. Confiesas los pecados. Amén. No es que con esta confesión tú vas a sacar a nadie del infierno. Esta confesión va a ser para decirle al infierno: la puerta que tenías abierta para venir a mi cuerpo, a mi mente, a mis finanzas, a mi espíritu, hoy, aquí, ahora te la cierro en el nombre de Jesús. Porque estoy haciendo lo que la palabra dice. Confieso lo que mis padres, mis abuelos han hecho. Amén. Así que te voy a pedir ahora que todo lo que el Espíritu de Dios... Leticia, ¿tú podrías ponerme ahí la canción del río fluye? Todo lo que el Espíritu de Dios trae a tu mente ahora. Yo sé que en la mente de muchos de vosotros ya han venido muchas cosas. Este es el momento tal vez más importante del día de hoy.
escribe en ese papel los pecados de tus padres, de tus abuelos. Luis, por favor, te voy a pedir, póngame el ventilador para allá, gracias. Escribe. Importante que escribas ahí, porque con esta escritura tú le estás diciendo al infierno y le estás diciendo a Dios también: yo confieso. Y no tengas vergüenza y no tengas temor, porque todo lo que tú vas a escribir en ese papel no lo va a saber nadie, excepto Dios y tú. Y yo voy a pedir también a mí me pongan un papel, que también Dios trajo algunas cosas a mi vida, a mi mente. Nadie lo va a saber. Escribe ahí, entre tú y Dios, porque luego vamos a hacer algo profético que Dios me dijo: mas nunca esos egipcios que hoy ves, mas nunca los verás. Porque en su día Dios tragó todos estos egipcios, Dios los tragó y los dejó en el mar ahogados. Y fue en este momento cuando Dios dijo a Moisés: mira bien la muerte de tus enemigos, porque eso que ves más nunca lo verás. Pero hoy es el día que tú vas a traer todos esos gigantes, todas esas iniquidades, todo ese lodo, toda esa suciedad en tu espíritu, esa mancha negra. Tú vas a traer todo esto delante de Dios, y Dios ha preparado para ti algo. Ha preparado un fuego. Voy a pedir a Tony, que Dios lo usó poderosamente, a Tony, el esposo de Sujaila, para cumplir el sueño que Dios me había dado en la mente, pues estábamos a jueves. Y yo ya no sabía cómo cumplir el sueño de Dios de traer eso a este lugar. Y estaba compartiendo de mi corazón con Manuela y con mi hijo Orchi: no sé cómo cumplirle el sueño a Dios. Ellos me dijeron: cree, pues si es de Dios, eso va a ser. Y en el momento que los tres hablábamos en esa mesa, el Espíritu de Dios me dijo: Tony, el de Sujaila. Y yo lo llamé. Y casualidad que no es casualidad que tenían un bidón, y casualidad que no es casualidad que su amigo se lo regalaba, y casualidad que no es casualidad que él está de vacaciones y nos lo pudo pintar, y casualidad que no es casualidad que cuando Dios pelea por un pueblo, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Así que ahora vamos a hacer algo profético como Dios me ha pedido hacer. Ahí va a haber un fuego consumidor. Fue el agua con Moisés, y va a ser el fuego contigo. Y esos egipcios, esa iniquidad, esa maldición, ese derecho legal que ha tenido el diablo en tu vida de ponerte tumores, de ponerte masas, de ponerte enfermedades, de tocar tu mente con esquizofrenia, con desviación, de venir a atormentarte con deseos sexuales que tú no quieres, con venir a atormentarte en los sueños, todo eso va a quedar consumido en ese fuego. Y yo declaro sobre tu vida que nunca más lo verás. Pero atiéndeme a algo que Dios me enseñó. Muchas veces las primeras generaciones que se levantan contra el infierno a decirle: ya te tengo localizado, tú no vas a seguir en mi familia, son las que tienen que poner todo, toda la fuerza, toda la valentía, todo el coraje. Porque el infierno mismo se levanta contra uno, porque no te va a querer dejar ir. Sométete a Dios, como dice su palabra. Después del día de hoy, si Él vuelve a venir a molestarte, dile: te resisto, porque en aquel fuego yo me sometí a Dios. Y Dios te promete: de ti huirá. Hazlo valientemente, te digo. ¿Por qué? Porque necesitas quebrar hoy la posta, el testigo de iniquidad para tus hijos, para que ellos no sufran todo lo que tú has sufrido, para que no visite esta maldad como te ha visitado a ti, como te ha atormentado la vida a ti con dolor en el alma, con palabras de no sirves, de no vales, estúpida. Yo hoy tenía una voz en mi mente que me decía: estúpida.
Al punto que me eché a llorar y vino mi esposo y tuvo que poner las manos sobre mí y reprender todo eso. Y Dios me recordó cuánto dolor, cuánto desprecio, cuánto rechazo en mi vida. Y el diablo se usa de eso para decirme estúpida. Porque yo le quería poner un fuego a Dios y quería cumplir su sueño. Una voz dentro de mí me decía, eres una estúpida. Pues para el infierno seré una estúpida, pero para el cielo soy alguien que cumple los sueños de Dios. Y tú eres alguien con valor, y alguien con estima, y alguien honorable y de gran estima delante de Dios. Y no dejes que las mentiras que el diablo habla en tu mente, que tu familia, que tu madre, que tu padre, que tus hermanos, que tus profesores te han dicho por la boca, afecten tu vida. Eres honorable y de gran estima y vales tanto que Jesucristo dio toda su sangre por ti hasta la última gota. Así que cuando hayas terminado de escribir toda esa suciedad que tú no quieres, toda esa maldad, toda esa iniquidad, cuando hayas terminado, le vas a decir al Señor así: Padre, yo te pido perdón. Esta es la manera. Padre, yo te pido perdón porque yo he pecado. Me he envuelto en las mismas cosas que mis padres. Porque ellos también han pecado contra ti. Te pido perdón porque te hicieron daño. Háblale al Señor como le hablarías a un amigo. Se metieron en cosas sucias, hirieron tu corazón. Pero vengo, como dice la palabra, a confesarte toda esa iniquidad. Y tú se lo dices a Dios: y ahora te confieso estos pecados de lascivia, estos pecados de alcoholismo, estos pecados de idolatría, estos pecados de adicciones, estos pecados de robo, de estafas, de hurtos, de mentiras. Y le pones nombre. Le dices: te lo confieso y te pido perdón. Y te pido perdón. Y luego comprométete con Dios. Tal vez no voy a terminar hoy, dile al Señor, pero yo te prometo que voy a salir de este lugar y seguiré con mi libreta. Y seguiré atento a la voz del Espíritu. ¿Qué hicieron que te hirió el corazón? Porque yo estoy en la brecha para decirte: perdona, perdona. Confieso y perdona. Confieso y perdona. Porque te hirieron el corazón, pero yo no quiero herirte más. Y te vas a levantar contra toda esa iniquidad. Vamos a hacer una oración general. Señor, yo te pido perdón porque reconozco y confieso hoy que yo y mi familia, hasta la tercera y cuarta generación o más, hemos pecado contra ti. La iniquidad ha tocado nuestras vidas, pero sé que Jesucristo ha provisto por mí una limpieza de esta iniquidad. Él pagó también por mis iniquidades en la cruz. Vengo confesándote, Señor, en este momento, en forma general, que he pecado y mi familia ha pecado, que tenemos iniquidad, que queremos ser limpios, Señor. Padre, límpianos, límpianos de todo pecado y límpianos de toda iniquidad. Que nuestro cuerpo se cierre a esta iniquidad. Perdónanos si a causa de la iniquidad y de no ver cumplidas las promesas hemos levantado el corazón contra ti. Perdónanos. Pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y ordenamos esta iniquidad salir fuera en el nombre de Jesús. Y te cerramos la puerta
y declaramos que la limpieza del Espíritu de Dios, díselo, la limpieza del Espíritu de Dios comienza a tocar mi vida y no hay enfermedad, no hay tumor, no hay lascivia, no hay idolatría, no hay opresión, no hay nada que me pueda hacer frente en todos los días de mi vida. Dile, sobre mí hay un diseño original que el diablo no va a pervertir, que el diablo no va a torcer y que el diablo no va a desviar. Hay un diseño para mí, que yo voy a tener prosperidad y abundancia, que voy a tener salud, que voy a ser bendecido, que mis hijos van a servir a Dios y no al diablo, que mi casa va a ser una casa de paz. Yo me agarro a tus promesas, las levanto y las declaro, hecho está. Y si le has creído a Dios, yo te voy a pedir que le des un fuertísimo aplauso a Él. Cuando tú ya tengas todo ahí anotado, yo te voy a pedir que tú vayas a ese lugar. Solamente las oraciones